Hola a todos, soy el detective Boyd y hoy estoy aquí para contarles otra cosa. Muchos objetos SCP son valiosos para fines de estudio científico, pero algunos de ellos son tan peligrosos que la Fundación está realizando un esfuerzo extremo en un intento por aniquilarlos. Están utilizando muchos métodos conocidos para hacer esto, incluido el uso de otras entidades anómalas. Pero esto no puede terminar bien. Entonces, conoce a SCP-682, una criatura increíblemente inteligente y peligrosa. Es un reptil gigante cuyas proporciones son difíciles de precisar, por mucho que me gustaría. Y esto no es un secreto. El cuerpo de este monstruo cambia constantemente, puede crecer y encogerse. Un ejemplo especialmente claro es cuando se alimenta a la criatura. La Fundación afirma que esta peculiaridad del reptil no puede ser explicada por la ciencia moderna. En realidad hay una explicación, pero muy pocos empleados de la Fundación tienen acceso. Pero hablaré de esto más tarde. SCP-682 posee una gran fuerza, alta velocidad e inteligencia extraordinaria. Es capaz de consumir cualquier material, incluida la materia inorgánica. La criatura puede procesar estos materiales difíciles de digerir con la ayuda de las branquias de filtración ubicadas en sus fosas nasales. La mayoría de las veces, este reptil se encuentra ubicado en una cámara especial de 5×5×5 metros, lo que ya nos dice algo sobre sus proporciones máximas. Las paredes de su hábitat están cubiertas de placas reforzadas con acero con un grosor de 25 centímetros o 10 pulgadas. Pero la característica más singular de estas placas es su resistencia a la acidez, necesaria porque la cámara se llena de ácido clorhídrico. El liderazgo de la Fundación esperaba poder destruir al peligroso reptil mediante el uso de ácido, pero esto resultó ineficaz. SCP-682 extrae el sustento directamente del ácido, lo que le permite regenerarse constantemente. A pesar de las paredes de su recinto, el invulnerable reptil intenta escapar regularmente. De sus 17 intentos hasta la fecha, 6 intentos de fuga tuvieron éxito y resultaron en la muerte de empleados de la Fundación. Durante el primer intento exitoso, logró destruir una aldea cercana de 298 personas. Desde entonces, la Fundación se ha asegurado de que ni un alma viva habite la región en un radio de 50 kilómetros desde la instalación. Por razones poco claras, SCP-682 desprecia todas las formas de vida. Admitió esto a otro objeto anómalo, SCP-079 u O79, que es una forma de vida consciente artificialmente inteligente. Durante su reunión, el reptil descubrió las complejas operaciones cognitivas de la IA y mencionó su deseo de matar a tantos seres vivos como sea posible. Desde el punto de vista de un ser inteligente, tal declaración puede parecer extraña. Después de todo, una criatura inteligente debe comprender la necesidad de varios elementos de su ecosistema, pero SCP-682 considera que esto no es importante, ya que no depende de la materia orgánica para su sustento. Es completamente capaz de sobrevivir incluso en un mundo posapocalíptico. La Fundación puso sus mejores esperanzas en SCP-409 para destruirlo. Este es un cristal infeccioso que provoca la cristalización de cualquier material con el que entre en contacto, con la única excepción del granito. Durante su contacto con el cristal, su piel se rasgó violentamente. El objeto no estaba acostumbrado a sentir un dolor tan intenso y se maravilló de la naturaleza del arma que le causaba tanto daño. Cuando se cristalizó al 72% de su cuerpo, comenzó a estallar. No obstante, el reptil se regeneró por completo y logró matar a todos los participantes del experimento durante su intento de fuga. Al ver que SCP-682 desarrolló una inmunidad al cristal, la Fundación dejó de usar el SCP-409 en un intento de quitarle la vida al monstruo. Algunos de los empleados de la Fundación sugirieron destruir el reptil con la ayuda de SCP-689, o como también se le conoce, el fantasma en la oscuridad. SCP-689 es una estatua de esteatita de 30 centímetros de alto de un esqueleto agarrándose las rodillas. Mientras se observa esta estatua, no se mueve, pero tan pronto como nadie está mirando, la estatua anómala desaparece y el observador muere en 15 a 20 segundos. Uno de los agentes de la Fundación sugirió que las características de este objeto le permitirían matar a SCP-682. El liderazgo de la Fundación aprobó el experimento propuesto. Llevaron al reptil a la cámara de la estatua y apagaron las luces. 5 minutos después, cuando se volvieron a encender las luces, descubrieron un charco de líquido gris negruzco sin señales de vida. Pero cuando un empleado de clase D entró en la habitación para verificar el estado del objeto, SCP-682 se levantó inmediatamente del charco, mató al empleado y comenzó otro intento de escape. La Fundación consideró su último fracaso y determinó que el reptil de alguna manera averiguó la naturaleza de la estatua mortal y se hizo el muerto para engañarlo. Otro objeto anómalo, SCP-182, se negó a cooperar con el reptil indomable. SCP-182 es un hombre cubierto de cicatrices que es capaz de penetrar en los pensamientos de personas y animales, provocando alucinaciones y locura. Sus razones para negarse estaban obviamente conectadas con su miedo al impresionante intelecto del reptil. Según mis datos, SCP-682 era conocido por las organizaciones que precedieron a la Fundación SCP. La primera prueba nuclear del mundo se llevó a cabo en Nuevo México en 1945 en un intento por destruir al reptil indestructible. Las bombas nucleares se utilizaron como armas de guerra solo a partir de entonces. Si echas un vistazo a la prueba en video y detienes
paras el clip en los 38 segundos, puedes descubrir una escala apenas visible que se asoma a través de las ráfagas de humo de la nube en forma de hongo. A los 45 segundos se puede ver un fragmento de la cola cubierta de arena de la criatura a 35 metros del epicentro de la explosión. Desafortunadamente, SCP-682 no murió en la explosión. De hecho, la radiación a la que fue sometido solo sirvió para fortalecerlo. Debido a su capacidad para consumir y digerir cualquier material, la criatura simplemente consumió la radiación y reparó sus tejidos dañados. Por este hecho, por el costo y los peligros asociados con el uso de dispositivos nucleares, se tomó la decisión de poner fin a los intentos de matar al monstruo mediante el uso de esto. Más de medio siglo después, la Fundación financió la construcción del Gran Colisionador de Hadrones en Suiza. Imagínense, la investigación científica cubre el papel principal destinado al colisionador, la liquidación de SCP-682. Planearon destruir al monstruo poniéndolo en contacto con una pequeña cantidad de antimateria. Ponle atención a esta grabación. A los 17 segundos se puede ver un camión con carrocería de acero que se acerca a las instalaciones del CERN siendo dañado desde adentro, como si alguien intentara liberarse de sus paredes. El SCP-682 es la única criatura capaz de causar tal destrucción. Al igual que antes, en el caso del CERN, la Fundación gastó millones en vano. El objeto sufrió un daño significativo, pero logró regenerarse. Es probable que grandes cantidades de antimateria hayan destruido a la criatura, pero la cantidad necesaria para matar al monstruo de una vez por todas sería tan grande como para causar una catástrofe global o incluso la destrucción de la Tierra. Hemos establecido que el monstruo SCP-682 ciertamente existe, pero hay una gran cantidad de preguntas sin respuesta sobre este ser. ¿Por qué el objeto puede aumentar su tamaño? ¿Cuáles son sus mecanismos que permiten su digestión y regeneración? ¿Cuál es la causa de su odio por toda la vida? Y si estas preguntas tienen respuestas, ¿por qué y cómo se ocultan? La primera pregunta puede ser respondida por los resultados de los análisis celulares que descubrí pirateando los servidores de la Fundación. Según sus datos, las células de los reptiles están conectadas entre sí de una manera inusual. Sus conexiones intercelulares son más grandes que las células. Son tan densas y elásticas que se estiran y comprimen como un resorte. Al entrar en contacto con la materia orgánica, estos resortes se estiran, mientras que el contacto con el material inorgánico hace que se compriman. Al descubrir esto, la Fundación comenzó a alimentar al reptil con piedras y ácidos para que conserve sus pequeñas dimensiones. Las células de los reptiles se parecen a las células madre humanas. Estos forman todos los tejidos y sistemas de órganos de los fetos humanos gonados. El hecho de que el reptil se parezca mucho a un embrión a nivel celular le permite regenerar rápidamente las partes dañadas del cuerpo. Pero a diferencia de las células humanas, las células de los reptiles pueden utilizar absolutamente cualquier material para lograrlo. Es probable que las células de alguna manera puedan transformar la materia inorgánica en material orgánico. Algo destruye los enlaces atómicos dentro de la materia consumida por el monstruo, permitiendo que sus células transformen el material que ingirió en oxígeno, carbono o hidrógeno. Según las palabras del propio reptil, su odio a todos los seres vivos se debe a su superioridad intelectual. En otras palabras, el reptil desprecia a todos aquellos que considera intelectualmente inferiores a él. Expresó su interés en cooperar con la inteligencia artificial con el fin de derrocar a la humanidad e instalar una dictadura de sistemas operativos. Esto es un secreto bien guardado, accesible solo para los miembros principales de la Fundación. Se aseguran cuidadosamente que solo se comparte con el círculo interno. Existen varios seres con inteligencia artificial fuera de control de la Fundación. Se teme que si estos seres se enteran de esta información, intentarán contactar con el reptil y cooperar con él. La estructura celular de SCP-682 también se oculta cuidadosamente porque prácticamente presenta un plano para la construcción de armas biológicas similares capaces de regenerarse. La Fundación ha considerado crear un arma biológica de ese tipo para destruir al reptil, pero considerando todas las posibles consecuencias de tal proyecto, el liderazgo decidió hace mucho tiempo no seguir esta opción. Si un empleado de la Fundación tuviera acceso a estos archivos secretos, se le otorgaría inmediatamente un amnésico de clase B o de otro modo se le liquidaría. Si yo no cuidase mi anonimato, seguramente ese también sería mi destino. A partir de ahora, el liderazgo está poniendo sus esperanzas en un arma biológica que puede usarse contra el reptil invulnerable. Los científicos de la Fundación están trabajando en nuevos virus que pueden resultar capaces de contrarrestar la capacidad del monstruo para regenerarse a nivel celular. Si esto no tiene éxito, entonces el espacio ultraterrestre sigue siendo nuestra única esperanza. El plan para la destrucción cósmica del monstruo se mantiene en un documento separado, según el cual el reptil será lanzado al sol en una lanzadera automática en el 2050 si todos los demás esfuerzos para destruirlo resultan en vano. Según esta idea, el objeto debería quemarse a menos que, por supuesto, sea de alguna manera capaz de utilizar la energía del sol para regenerarse. No será posible promulgar este plan antes del 2050, ya que actualmente ninguna nave espacial es capaz de transportar una gran cantidad de masa fuera de la órbita de la Tierra. Cabe señalar que la lanzadera está diseñada para transportar no solo al reptil, sino también a toda su celda de retención, resistiendo el ácido. Esta es la única forma de incapacitar a la criatura durante el vuelo. Además, un departamento independiente de la Fundación está entablando negociaciones con el reptil. Intentan persuadirlo para que no destruya a todos los seres vivos. Sin embargo, el objeto ha demostrado ser inquebrantable en su cosmovisión. Mientras tanto, lo que me queda por hacer es observar los eventos que ocurren. A veces entro en la zona de exclusión de 50 kilómetros, pero las fuerzas de seguridad de la Fundación me impiden acercarme. Si SCP-682 hiciera otro intento de escape exitoso, podría llegar a mi posición en apenas 12 minutos y 22 segundos. En ese tiempo podría tomar algunas fotos y escapar en mi auto. Las fuerzas de seguridad de la Fundación están equipadas para detenerlo antes de que cruce el límite de la zona de exclusión. Entonces,
Entonces, ¿qué piensas? ¿Hay otras formas de deshacerse de este reptil invulnerable? ¿O sería mejor que la Fundación continuara sus intentos de normalizar las relaciones con la criatura para utilizarlas para los propios fines de la organización? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios. Soy el Detective Boyd. Nos encontraremos en el próximo video.